Muy buenas tardes, mi nombre es Magno Meri, soy ingeniero civil estructural. Antes de partir quisiera agradecer a los patrocinadores del evento por la invitación y agradecer también la labor permanente de difusión de temas técnicos que enriquecen la disciplina civil estructural. La presentación en particular es la que se indica ahí, sus consideraciones para el diseño estructural con elementos prefabricados bajo el concepto de la norma NSH 2369 oficial del año 2003. La idea no es profundizar en temas técnicos específicos, sino dar un overview general que permita visualizar las ventajas o las condiciones de los proyectos prefabricados. Y por lo tanto, el relato tiene una primera parte con consideraciones iniciales básicas, una segunda parte donde entra de lleno en las consideraciones de la norma propiamente tal, algunos pequeños comentarios respecto del comportamiento que tuvieron las estructuras prefabricadas de hormigón en el evento del 27F, decimos el 27 de febrero del año 2010, algunas ideas de lo que puede ser la aplicación en minería y unas pequeñas conclusiones y comentarios para redondear la idea, digamos. Gracias. Primero quisiera partir con tres conceptos iniciales. El primero de ellos es partir con una definición básica de prefabricación, la que está puesta ahí. Me permití redactarla yo. Decimos que la prefabricación en hormigón corresponde a la tecnología constructiva que aprovecha las ventajas de la producción industrial y las condiciones naturales del hormigón tradicional armado, pretensado y postensado para lograr construcciones eficientes y seguras. Lo segundo es reconocer que no existe una estructuración prefabricada única. Esto no es menor, se tiende a hablar de estructuras prefabricadas, pero la verdad es que existe una clasificación, la norma establece 5 tipos, uno podría encontrar más, pero nuestra norma establece 5 tipos de estructuras prefabricadas. Por lo tanto, cuando uno habla de estructuras prefabricadas, tiene que tener mucho cuidado respecto del tipo de estructura que estamos hablando. Y un tercer punto que es muy obvio, pero por obvio no se comenta, y cuando las cosas no se comentan se olvidan, es que el tema de la unión es fundamental. Uniones bien diseñadas y materializadas entre elementos que a su vez han sido bien prefabricados determinan un funcionamiento correcto de la estructura prefabricada finalmente en servicio. Ahí está. Nuestra norma establece 5 tipos de estructuras prefabricadas. Probablemente estos 5 tipos o esta clasificación en 5 tipos podría ser otra, pero el comité que redactó la norma consideró que eran los 5 tipos adecuados. Hay un primer tipo, el numeral que antecede a la descripción es el punto respectivo de la norma. Los sistemas prefabricados están tratados, partamos por ahí, en los puntos 9.2 y 9.3 del código. Los sistemas gravitacionales constituyen el primer tipo, los sistemas prefabricados con conexiones húmedas el segundo tipo, los sistemas prefabricados con conexiones dúctiles el tercer tipo, los sistemas prefabricados con conexiones secas el cuarto tipo y el quinto tipo, y probablemente el más difundido en la industria, no en minería pero sí en el resto de la industria, corresponde a las columnas en voladizo, que por la importancia que tiene, por las ventajas que ofrece, en la norma se estimó prudente incluirlas como un capítulo aparte. Tienen condiciones de diseño particulares que en el fondo reflejan sus características. El primer tipo son los sistemas gravitacionales. En esta tipología de estructuras prefabricadas, el elemento prefabricado cumple una función básicamente de transmitir cargas gravitacionales. La estructura sismo resistente probablemente tal se materializa en la forma tradicional, es decir, pueden ser marcos de momento o arreostrados, muros de hormigón armado, albañilería o mezclas de estos tipos. Por lo tanto, los parámetros de diseño que podríamos
agrupar en los valores de R y del amortiguamiento, del porcentaje del amortiguamiento crítico chi, se escogen de acuerdo al sistema sismo resistente que uno está ocupando. Desde este punto de vista, el sistema gravitacional ofrece una ventaja constructiva, pero desde el punto de vista del cálculo no difiere mayormente de una estructura tradicional, puesto que el prefabricado precisamente no va a tener un comportamiento sísmico. Ahora, llegado a este punto uno se pregunta, he tratado de cada uno de los puntos agregar un comentario personal respecto a lo que uno se topa habitualmente cuando las está diseñando. Lo normal es que en este tipo de sistema el prefabricado está conceptualizado con un comportamiento básicamente estático, transmite cargas gravitacionales, el sistema sismo resistente pasa por otro tipo de elementos, pero cuando uno hace el modelo es habitual encontrar que los elementos prefabricados toman un poco de sismo. Y uno ahí entonces como proyectista debe hacerse la pregunta: ¿esa cantidad de sismo altera o no altera la estructuración? Lo habitualmente es que no lo haga. Uno podría retirar los elementos prefabricados del modelo, las fundaciones seguirían siendo las mismas, la armadura de los muros seguiría siendo las mismas, pero sin embargo se requiere para formar el esqueleto que estructura el edificio. En la imagen de la derecha se ve un ejemplo real. Esta es una obra que debe tener ya 12 o 13 años, es previa al sismo del 27F, también previa a la norma del 2003, pero que rescata ese concepto. Se puede ver columnas y vigas complementadas con grandes muros perimetrales. Esto es una obra que está ubicada en Santiago en un tipo de suelo muy malo, son arcillas expansivas, son suelos blandos, y para el 27F se demostró que se comportó perfectamente bien. De hecho representó bastante bien lo que el modelo dijo que iba a pasar. Ahora, siempre que uno tiene este tipo de estructura, y volviendo a la pregunta inicial, si la cantidad de sismo que toman los prefabricados estáticos altera la estructuración, este tipo de estructura uno siempre se encuentra con elementos que sí o sí, aunque tengan prefabricados, van a ser siempre sísmicos. Por ejemplo, es el caso de los diafragmas rígidos de los distintos niveles que se materializan mediante elementos prefabricados tipo losas pretensadas o armadas o postensadas incluso, que se complementan con una sobrelosa que se ejecuta in situ, que complementa la anterior, que forma una sección compuesta y que entre ambas transmiten el cizalle y el sismo a los muros. Ese elemento claramente no es gravitacional solamente, transmite un nivel de cizalle a los muros, de hecho todo el nivel de cizalle a los muros, y por lo tanto el elemento de conexión entre los muros y el elemento prefabricado se diseña de forma tradicional. Es decir, se establecen armaduras dúctiles que son capaces de transmitir ese corte a los muros. El segundo tipo corresponde también a un caso bastante, diría yo, intuitivo, que en el fondo lo que hace es ejecutar mediante elementos prefabricados, son sistemas prefabricados con conexiones húmedas, y lo que hace es ejecutar mediante prefabricado una estructura in situ, es decir, emula una estructura in situ. Y por lo tanto se le exige lo mismo que se le exige a una estructura in situ desde el punto de vista sísmico, es decir, básicamente respeto el capítulo 21 de la 6318, entre paréntesis la NSH 430, digamos que para estos efectos es lo mismo, con algunas diferencias, pero para el efecto que estamos hablando es lo mismo. La elección de los valores de R, de reducción de respuesta, y del porcentaje del amortiguamiento crítico chi, se obtiene por lo tanto en base a la emulación del elemento que están reemplazando. En este tipo de estructura, tal vez una diferencia con respecto al in situ tradicional es que habitualmente las piezas suelen llevar armaduras activas, es decir, son pretensadas. En este caso, las combinaciones de carga son las mismas, pero nunca se debe olvidar que hay un efecto de pretensión en simultaneidad con el sismo que debe ser considerada. Pero más allá, eso es un tema ya diría yo numérico, pero el concepto de funcionamiento es exactamente el mismo. Sin embargo lo comento como para ir matizando cada tipo, digamos. De hecho, a nuestra derecha tenemos un nudo que se ejecutó bajo este concepto, una estructura que se ejecutó bajo este concepto,
que es previa a la norma, que está ubicada en la zona de Concepción, en los suelos típicos de Concepción, en un suelo tipo 3, arena saturada, ¿no es cierto?, o que podrían llegar a estar saturadas, son suelos malos, y lo que se hace es un elemento prefabricado que constituye la columna, vigas concurrentes al nudo, que en este caso eran pretensadas, que tienen en sus extremos armaduras salientes, así como la columna también tiene armaduras salientes. En terreno se estriba el nudo, de acuerdo a lo que el capítulo 21 de la CI establece. Se hace lo mismo con las piezas que concurren al nudo, que en el fondo es garantizar que esa sección de columna cumpla el concepto de columna fuerte, viga débil, que la cantidad de estribos en las vigas y en la columna tiene que respetar las ecuaciones que establece el capítulo 21 de la CI. Y este nudo luego se concreta en terreno una vez estribado, una vez dispuesto las armaduras de momento negativo, habiendo verificado previamente que las armaduras de momento positivo satisfacen los requerimientos del modelo. Esto es hormigona y constituye una armadura, una estructura monolítica. Esta estructura está en Concepción, no he identificado ninguna de las estructuras por un tema de respeto a los distintos mandantes, digamos, pero funcionó perfectamente para el símbolo 27F, en Concepción. El tercer tipo corresponde a algo parecido, pero no es lo mismo, parecido a columnas, a sistemas prefabricados con conexiones húmedas, pero estas se definen como conexiones dúctiles. Lo que se le exige a este tipo de estructura es que tengan ductilidades y resistencias iguales o mayores a las que se logran con la emulación del hormigón armado tradicional. ¿Cómo se establece eso? Básicamente se requieren ensayos y validación por análisis. Los valores de R y del amortiguamiento, del porcentaje del amortiguamiento crítico, uno no los obtiene de la norma no los entrega, y es porque efectivamente se reconocen como sistemas especiales. Es decir, es algún tipo de dispositivo como el que está puesto en este caso, que constituye un disipador metálico, un disipador de energía, pero que el ejemplo que muestro acá, no encontré ningún ejemplo chileno, este es un ejemplo extranjero que está a nivel teórico, la verdad, pero en mi opinión debería ser la aplicación del futuro en este tipo de estructuras, porque los sistemas disipadores de energía son una opción de diseño viable, se están haciendo de a poquito en el país, se han ido introduciendo. Después del 27F vino un verdadero boom, que fue, si uno siguiera la curva, lo que pasó en Japón después del terremoto de Kobe. En Chile está tendiendo un poco a pasar eso, tal vez no con la misma fuerza, pero está tendiendo a pasar eso. Cada vez hay más estructuras aisladas sísmicamente, hay más disipadores de energía que se comportaron perfectamente durante el sismo 27F. Pero en prefabricado uno podría obtener estructuras de este tipo, es decir, vigas concurrentes a un nudo, una barra que constituye una rótula, y podría ser un dispositivo de ese tipo o de otro tipo, pero que cumpla la función de disipar energía. Con este tipo de estructuras uno lograría ductilidad y resistencias mayores a la que podría obtener con un marco tradicional. Ahora, ¿qué tipo de ensayos, qué tipo de análisis? La verdad es que desde el punto de vista práctico es algo que uno tiene que acordar con los laboratorios experimentados en este tema, con IDIEM, con DICTUC, con el Laboratorio de Estructura de la Universidad Católica, y se pueden obtener perfectamente parámetros de diseño. Estas son las conexiones dúctiles. Hay un cuarto tipo, que es sistemas prefabricados con conexiones secas. No encontré ningún ejemplo de diseño en base a la norma, pero sí me tocó participar en desarrollos anteriores de la norma y que el terremoto demostró que funcionaron perfectamente bien. Perdón. Hay un ejemplo. En este caso el concepto fundamental es que uno no le exige ductilidad a los elementos, a la conexión, por lo tanto lo que se hace es diseñarla en el rango elástico. Es lo que se denomina conexiones fuertes. Es decir, yo estoy asumiendo que, o mejor dicho, no le estoy pidiendo a la estructura que desarrolle ductilidad, sino que simplemente la desarrollo en su rango elástico y
y me aseguro que cualquier incursión no lineal se produzca en sectores alejados de la conexión fuerte. La norma habla de que con este sistema uno podría materializar sistemas sismorresistentes del tipo muros o marcos, formados por elementos soldados o avernados. Establece un factor de reducción de respuesta R máximo de 4, pero en ningún caso superar a lo que una estructura in situ equivalente podría lograr. Es decir, si yo tengo un marco con uniones rígidas que estoy materializando con conexiones secas, es decir, conexiones que están diseñadas para permanecer fuertes, en ningún caso tendría que diseñar eso con un R mayor a 4, ni con un R que supere, por ejemplo, un marco rígido diseñado de acuerdo al capítulo 21 de la CI. Y establece factores, porcentajes del amortiguamiento crítico chi, que son menores a los que uno les pide a las estructuras tradicionales, que es el 5%, en este caso acepta 3% para conexiones apernadas y 2% para conexiones soldadas. Algunos comentarios importantes: requiere análisis y ensayos para validación, establece un coeficiente sísmico mínimo que supera en un 60% al que se le exige al resto de la estructura. Esto es para asegurar su comportamiento elástico. En mi opinión, yo lo comento ya como experiencia personal, uno tiene que analizar muy bien si el tipo de conexión que está proponiendo la va a modelar, aunque parezca trivial decirlo, pero son el tipo de cosas que son importantes considerar al minuto de diseñar la estructura prefabricada. Uno debe definir muy bien, estudiar muy bien si el nudo lo va a considerar una rótula, si lo va a considerar de frentón una conexión rígida o semirrígida, y en mi concepto debiera analizarse para la envolvente las dos situaciones y armar para esa situación. Es lo que yo creo que es seguro. Pero la norma no se refiere a este punto específico, digamos. En función del estudio que hicimos en su minuto, estoy hablando de antes de la norma y hace muchos años antes del terremoto, puntos importantes a considerar si uno opta por materializar conexiones secas en base a barras embebidas en grout, barras pasantes embebidas en grout, como es la que muestra este dibujo, que corresponde al desarrollo que se hizo en algún minuto. Uno debería prestar especial atención a la sección requerida de barra para tomar el cisalle, al refuerzo necesario de disponer siempre dentro de la viga y al aplastamiento del grout interior. En mi opinión, siempre va a ser esperable que se produzca aplastamiento, siempre va a ser esperable que se produzcan fisuras, o sería normal encontrar fisuras en estos sectores, o desconches en las ménsulas, y por lo tanto hay que asegurar que los valores de diseño sean lo suficientemente altos como para tener la certeza de que es una conexión elástica, de que es una conexión fuerte. Este ejemplo que está acá corresponde a una obra que se hizo en Santiago, en un buen suelo tipo 2, se diseñó con R igual 4 y con un porcentaje de amortiguamiento crítico chi del 2%, da un factor, un coeficiente sísmico, alto, daban unas barras muy fuertes, un confinamiento de ménsula muy fuerte, un confinamiento interior de viga muy fuerte, y se requería para diseñar aquí grout con resistencia cilíndrica sobre, si no me equivoco, los 550 kilos por centímetro cuadrado, pero que en realidad con los grout no hay problema de lograr eso, con los grout comerciales cementicios o epóxicos, particularmente epóxicos diría yo, uno encuentra esos valores de resistencia. Esta estructura, haciendo de la indicación que fue una obra en Santiago con suelo tipo 2, se comportó bien en el terremoto. Y por último, siguiendo con lo que establece la norma, está el capítulo 9.3, que son las columnas en voladizo. Una tipología de estructuración que está especialmente difundida porque ofrece grandes ventajas desde el punto de vista constructivo. Es una estructuración que se monta muy rápido, es una estructuración que es muy industrializable, se fabrica muy rápido, se monta muy rápido y en definitiva la obra se entrega muy rápido. Por lo tanto, el comité consideró prudente establecer observaciones específicas a este tipo de estructura. ¿Qué es una columna en voladizo? Es aquella que está constituida por un elemento resistente y tiene el 50% de la masa en su nivel superior, es un oscilador de un grado de libertad.
Por lo tanto, su capacidad sismorresistente está basada en la capacidad de la columna, de ahí la importancia que establece el punto 9.3 respecto de la importancia de confinar las zonas de posibles rótulas plásticas. La conexión rotulada con la viga superior es fundamental. En la experiencia, cuando nos tocó diseñar este tipo de estructura en la empresa prefabricadora, de la cual fui gerente de ingeniería durante varios años, siempre se diseñó el conector en un rango elástico, con R igual 1. Y eso la verdad es que durante el terremoto funcionó muy bien. Y es muy importante la forma en que uno empotra la columna, que en realidad es un punto muy importante para todo tipo de estructuración prefabricada. Se hicieron ensayos con Dictux, con IDIEM, con distintos tipos de empotramiento. La verdad es que todo funciona muy bien y el terremoto demostró que efectivamente los ensayos eran muy precisos en su resultado, en su indicación de valores resistentes, porque el terremoto los validó perfectamente. Establece el capítulo 9.3 una limitación explícita de la esbeltez máxima, no se puede superar el valor de 100, y lo que les comentaba recién, hay requerimiento explícito de utilidad en columna. El coeficiente sísmico, al igual que en conexiones secas, se aumenta en un 60% el coeficiente sísmico mínimo, no se puede diseñar con menos de eso. En este tipo de estructura hubo un debate muy enriquecedor en el comité de la norma, que esta estructura antes se diseñaban, no había exigencia de diseño considerando arrostramiento. El comité introdujo el arrostramiento como un elemento fundamental, y aunque uno como diseñador pueda no entender la necesidad del arrostramiento cuando tiene columnas de un mismo tipo y por lo tanto de una misma altura, de una misma sección y por lo tanto de una misma rigidez, y por lo tanto uno dice, bueno, ¿a dónde quiero transmitir carga con los arrostramientos? La respuesta es bien simple. La verdad es que el arrostramiento no transmite carga hacia ningún lado. En ese caso, lo que hace es garantizar redundancia estructural, y por eso se permite un factor de reducción de respuesta igual a 3. Estas estructuras se diseñan con R igual a 3 y amortiguamiento 2%. Si uno no tuviera arrostramiento en este tipo de estructura, la verdad es que uno tendría que irse al R mínimo que la norma establece, que es 2. Sí, R igual 2, porque no estaría puesto en la tabla de listado, en la tabla 5.5. En mi opinión, hay dos puntos que son no menores a considerar este tipo de estructura. La primera es que hay una exigencia de formaciones que aparece en 9.3 que es más severa que en otro tipo de estructura, y establece los parámetros S sub 0 que están acá, que son parámetros que, dependiendo del tipo de suelo, amplifican la deformación elástica de diseño, con la cual uno tiene que comparar la deformación que está dando el modelo elástico, y no puede superar ese valor. La verdad es que durante el sismo se demostró que este valor de ese sub 0 está bastante bien calibrado. Probablemente habría que, me imagino yo, en algún minuto el comité se irá a juntar, irá a analizar los resultados. Hasta el minuto de esa instancia formal no se ha producido, pero es un factor muy importante de respetar. En particular en suelos malos, en suelos tipo 3. Que el terremoto demostró que las deformaciones eran importantes. ¿Se me da 5 minutos? Bueno, se me acabó el tiempo desgraciadamente, pero algunas consideraciones especiales típicas. La norma las establece muy bien, son los estados de cargas asociados al transporte, a la manipulación, al montaje de las piezas. Un punto no menor, que lo hablábamos con algunos prefabricadores hace un rato atrás, cuando uno diseña prefabricado siempre tiene que considerar que las tolerancias son al centímetro. No, es imposible pensar que van a ser al milímetro, es irreal, y por lo tanto cuando uno combina soluciones metálicas con prefabricado, la estructura metálica no queda sino diseñarla también en tolerancia al centímetro, si no es comprarse un problema. Es muy importante el detallamiento de elementos insertos, incluyendo los izajes. Existe roce o fricción entre los elementos, pero se debe despreciar. Lo que les comentaba antes, el ACI establece condiciones para considerar diafragmas de pisos compuestos, que son los que en el fondo lo que exige es un espesor mínimo que está allí y lograr una rugosidad y una limpieza en la junta que garantice adecuadamente la junta fría, digamos. Algunos comentarios personales. Cuando uno diseña estructuras de este tipo, la verdad es que las solicitaciones de servicio que establecen el modelo suelen ser suficientes
suelen ser suficientes para las etapas intermedias, siempre y cuando se consideren sistemas de transporte, de manipulación y visaje en general que hayan sido previamente acordados con los prefabricadores o que uno, como proyectista, los tenga incorporados en los planos. Ya que me queda poco tiempo, voy a tratar de resumir. Un punto especialmente sensible es la disminución de los voladizos en transporte. ¿Por qué lo menciono? Porque en particular, y esto sí es un tema importante, los voladizos, y lo vi en el terremoto, suelen inducir fisuraciones que son mayores a las que el terremoto produjo. Así que es un tema importante. Pero que se puede manejar perfectamente bien disponiendo armaduras pasivas donde corresponde, entubando o silenciando pretensados o de frentón disminuyendo los largos de los voladizos. El código ACI 117, la norma ACI 117, en mi opinión, establece tolerancias para el prefabricado que son perfectamente razonables. Las empresas de prefabricado que yo conozco las cumplen perfectamente bien y creo que es un buen parámetro de calidad. Es importante detallar refuerzos en las zonas de concentración de tensiones y en el caso de diafragmas compuestos, me permito hacer un comentario personal que fue una práctica constante mientras se sigue haciendo, digamos, aunque uno calcule sin necesidad de armadura la tensión rasante que se produce entre la loseta prefabricada y la losa in situ que se ejecutan ahora, disponer de armaduras verticales para tomar esa rasante es sano. Por un concepto que tiene que ver con la calidad posterior de quien hace la capa de compresión después. Me voy al comportamiento sísmico en el evento del 27F. Estos son opiniones personales, por eso lo quiero destacar. En mi opinión, el comportamiento de los elementos prefabricados en cualquiera de las estructuraciones observadas fue bueno. Fue en general bueno. Hubo una distorsión después del terremoto en algunas personas y en algunos eventos que hubo de la disciplina, sin nombrar ninguno en particular, en donde se confundía mucho el comportamiento de la estructura prefabricada con los elementos arquitectónicos prefabricados, con los elementos pesados de cerramiento, por ejemplo. En ese punto sí hubo un problema y de lo que yo conozco, por lo menos, las empresas prefabricadoras están diseñando con fuerzas sísmicas más altas, se está haciendo más redundante y sobre resistente en ese diseño. Y por lo tanto, si bien el comportamiento de los paneles prefabricados de revestimiento lateral en general fue disímil, ya que hay casos de buen comportamiento, de regular comportamiento y de mal comportamiento, eso hay que reconocerlo, que están en general asociados a malos suelos, suelos tipo 3, la enseñanza de eso es que el dimensionamiento de conexiones debe ser redundante, sobre resistente y explícitamente citado en la norma. Yo me imagino que este será un tema que la norma irá a tomar en algún minuto. Los sistemas de empotramiento en fundación, ya sea en vainas o en cáliz, funcionaron perfectamente y este factor que está acá, de empotrar una altura igual a 1,5 veces el canto mayor de la columna que se empotra, la verdad es que funcionó perfectamente, incluso considerando paredes lisas. Esto ya había sido establecido en algunos ensayos que se hizo en la Universidad Católica y el sismo no hizo más que demostrarlo. Creo que el ACI ya está nombrado, creo que el PCI es una herramienta de diseño, si bien no es una norma, es un manual, creo que establece criterios de dimensionamiento que son muy correctos. Los efectos del sismo vertical sobre los elementos pretensados fueron satisfactorios, no conozco por lo menos casos de falla, creo que no los hubo, ni menos frágiles por este concepto. La concomitancia del sismo vertical y horizontal en una pieza pretensada se puede diseñar adecuadamente en base a limitar la tensión de compresión en el hormigón y controlar el estado límite último de flexión y cortante armando adecuadamente según ACI 318. Disculpen la rapidez, pero si no voy a dejar el resto de los expositores sin tiempo. Algunas fotos. Esto es una nave Grumman voladizo en Santiago, zona 3, suelo 3. Hay una parte de Santiago que es zona sísmica 3. Y con un muy mal suelo, un suelo arcilloso que en mi opinión en realidad no es 3 ni 4, está como entre medio. Y la verdad es que yo creo que el comportamiento fue satisfactorio. Hay un ejemplo, aquí no se nota mucho, pero aparecen fisuras donde uno teóricamente las espera. Estas fisuras se inyectaron y no hay compromiso estructural. Hay una conexión húmeda que desarrollamos en su minuto en conjunto con Preanza y con el laboratorio instructor de la Universidad Católica, quien ensayó la conexión. Es una conexión húmeda en donde las vigas secundarias vienen con armadura saliente, la viga que las recibe viene con armadura saliente, se estriban, se hormigona y el sismo demostró que funcionó muy bien, es una emulación perfecta. Prefabricación en minería.
Yo creo que en minería, del punto de vista del prefabricado, hay dos grandes vertientes. Una, que es directa y que no requiere mayor profundidad, que es la que simplemente elementos de hormigón tradicional, calculados de esa forma, in situ, simplemente se pueden prefabricar por partes, luego transportar a la obra con su armadura saliente correspondiente para generar los anclajes, y en obra precisamente se ejecutan la costura in situ. Un prefabricado que se conceptualiza de esta forma, la verdad es que es una emulación perfecta, no requiere, no entorpece la norma, es perfectamente aplicable, y de hecho me parece que hay varias empresas que van a presentar aplicaciones de este tipo en minería. En minería suelen haber fundaciones grandes, suelen haber pedestales grandes, muros de contención, en fin, otro tipo de losas de aproximación, por ejemplo, que son perfectamente materializables respetando la norma sin ningún problema. Hay una aplicación que está poco difundida y yo creo que hay un expositor que va a presentar un caso ejecutado para una empresa minera, pero que yo creo que es la segunda derivada y corresponde a ejecutar las estructuras probablemente tales, la superestructura, lo que está de las fundaciones hacia arriba en prefabricado. Y una estructuración que me permito comentar porque la veo que es perfectamente prefabricable son los talleres de camiones, que tienen tipologías bastante parecidas. Y una estructuración que yo veo absolutamente válida o viable de ejecutar en minería, por ejemplo, son los talleres de camiones, en donde uno puede tener una gran columna alta, empotrada en una fundación tipo Cali, estoy hablando de una estructuración tentativa, en cubierta materializar una viga pretensada que se una a la columna mediante una conexión húmeda, ¿no es cierto?, transversalmente para permitir el tránsito de los puentes grúas y longitudinalmente establecer una configuración también mediante pórticos rígidos o bien estableciendo arrastramientos de acero o de hormigón, y esto funcionaría perfectamente. Incluso las vigas portagrúas se pueden diseñar como secciones doble T de hormigón doblemente pretensadas. Nosotros nos tocó participar, por ejemplo, en una industria que es parecida a la minería en cuanto a grandes cargas, no es lo mismo que la industria de la celulosa, digamos, donde hicimos vigas portagrúas de 50 a 60 toneladas de capacidad levante en zona epicentral. Esto es muy cerca de Concepción y que durante el terremoto se comportaron perfectamente y no hubo reporte de daño. Yo creo que la segunda derivada, yo creo que se debiera llegar a eso. Algunas consideraciones importantes para quien diseñe prefabricados para la minería son las grandes cargas de nieve, los puentes grúas de gran capacidad que se pueden materializar con vigas doble T doblemente pretensadas y los gradientes térmicos, que en minería son todo un tema. Las grandes cargas de nieve y los puentes grúas de gran capacidad se solucionan fácilmente con las secciones adecuadas aplicando pretensados, y lo importante de gradientes térmicos implica una modulación de juntas adecuadas. Ventaja. Cada vez me toca escuchar más el tema de los seguros en minería. Y la verdad es que la resistencia al fuego en el hormigón está garantizada. Por lo tanto, veo un impacto positivo desde el punto de vista de los seguros. La rapidez constructiva, la disminución del trabajo en altitud geográfica, menor dotación de campamento, las condiciones de producción mejor controladas y que actualmente existen medios de transporte y calidad de carretera que permiten transportar piezas prefabricadas a lugares alejados, yo diría con relativa facilidad, y económicamente me parece aparentemente competitivo. Una tercera derivada son las estructuraciones mixtas, es decir, escoger ciertos sectores de la estructura que se puedan prefabricar en hormigón y complementarla con estructuras de acero. Puede ser una solución tal vez conveniente. En aquellos casos donde el prefabricado, por ejemplo, esté enfrentado a alguna condición que, desde el punto de vista del diseño, no sé, me imagino grandes luces, o cargas de nieve muy altas, es una estructuración viable. Termino el tiro. Comentario y conclusiones. Yo rescato estos 6 puntos. No hay una configuración prefabricada única, existen distintos tipos de concepto estructural sismorresistente que la norma establece claramente. Es opción del diseñador optar por la tipología que estime correcta y adecuada al proyecto. La importancia de las uniones entre elementos prefabricados es clave. El proyectista puede diseñar con respaldo normativo conexiones rotuladas o rígidas, húmedas o secas, fuertes o dúctiles según su consideración.
La utilidad, la redundancia de elementos estructurales, la sobreresistencia en el diseño de los elementos y de los conectores, la interacción suelo-estructura y la fricción entre los elementos está considerada en los valores de R y chi que la norma entrega. La experiencia del sismo 27F es en general positiva para estructuras prefabricadas y la prefabricación en minería es viable técnicamente. En algunos casos su aplicación es directa y en otros casos requiere del impulso del proyectista. No hay razones, la verdad es que no veo razones para no ser considerada una buena solución técnica. Muchas gracias.